días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es un gran día, la vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo, un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Los saludamos con muchísimo gusto al iniciar el programa de este viernes. Gracias a Dios es viernes, hoy es 20 de junio del 2025. Ya unos minutos de iniciar el verano de este 2025, es el 21 de junio, si no estoy equivocado. Bueno, cuando llega el momento en que entramos a la siguiente estación del año, en donde ya de por sí arrecia muchísimo el calor. Imagínate, estábamos en primavera hasta el día de hoy y luego viene el verano. Bien, pues entonces, dicho lo anterior y con esa presentación, que por cierto hay que cuidarse a quienes vivimos aquí en el área de Mexicali, el Valle y prácticamente todo el norte del estado, pues hay que tener mucha precaución porque hay mucho humo debido a los incendios que se reportan por allá en La Rumorosa, en el Hongo, cerca de Tecate, y que ha hecho que realmente se vea como muy raro, ¿no? Como el sol rojo, el cielo rojo, cubierto de humo, que debe ser muy nocivo, por cierto, así que hay que cuidarse. Bien, pues queridos amigos, dicho lo anterior y con esa bienvenida, te invito cordialmente para que estés con nosotros en los próximos minutos, en donde estaremos platicando de cómo se forman tus hábitos. ¿Cómo se forman los hábitos? ¿Por qué tenemos hábitos a veces buenos, a veces malos? También hay hábitos muy nocivos que nos perjudican, que dañan nuestra salud, que dañan nuestro entorno, que dañan al prójimo. O sea, no todos los hábitos son buenos. Y vamos a ver en un pequeño espacio del programa cómo la tecnología subliminal coadyuva enorme y poderosamente para que esos hábitos se diluyan, se transformen en nuevos hábitos. Bueno, es un poquito amplio de explicar, pero seguramente te daremos los títulos que se recomiendan para este tipo de asuntos, de cómo si quieres eliminar los malos hábitos, los nocivos hábitos que estás llevando a cabo y cómo se adquieren nuevos hábitos, cómo se forman los hábitos. Bueno, pues entonces hoy vamos a ver cómo se forman tus hábitos, porque es muy obvio que repetir y repetir lo mismo, bueno, pues se convierte en algo que tú haces, en algo tuyo. Ya eres así, digamos, te has convertido automáticamente en esa persona que repite y repite, pues por muchos motivos, como vamos a verlo, ¿sabes? Después de todo, no es tan malo tener hábitos porque se forman a través de la repetición constante de ciertas acciones, las cuales, visto desde el ángulo más positivo, se convierten en rutinas automáticas con el tiempo, que nos ahorran tiempo, nos ahorran esfuerzo, nos ahorran energía, porque lo hacemos de forma automática, digamos así, y este proceso, el hecho de crear hábitos, implica un ciclo de señal, implica un ciclo de ansia,
respuesta y recompensa, como dicen los expertos, donde una señal desencadena un deseo que lleva a una acción y la recompensa refuerza esa acción, facilitando su repetición futura, y la dificultad para romper con los hábitos nocivos, como vamos a ir viendo, que pues son hábitos, son vicios, son adicciones, dependiendo de cómo se vea. Pero siempre encontramos una señal que nos induce, nos lleva, nos dirige hacia el inicio de un cierto hábito. Por ejemplo, cuando tú automáticamente te subes a tu automóvil y luego te pones el cinturón de seguridad, ya de una manera automática. Por fortuna, la inmensa mayoría de los automovilistas lo hacemos casi sin pensarlo. Incluso cuando alguna persona que te acompañe no se puso el cinturón de seguridad, inmediatamente volteas así como que pasó, o pues los autos de ahora te alertan, pip, pip, hay una alarma de que no te has puesto el cinturón. Esos hábitos fueron inducidos, fueron creados. Fue obligatorio traer el cinturón, es obligatorio tener ciertas precauciones y ciertas normas para conducir un automóvil, y así todo lo demás. Entonces, el estímulo externo es que tienes que obedecer las normas, tienes que obedecer los lineamientos de educación vial, y sobre todo tienes que protegerte a ti. Por supuesto que es el primer paso para que tú adquieras el buen hábito de protegerte. Entonces inicia el proceso del hábito cuando, por ejemplo, hay personas que todavía, bueno, eso es muy obvio, necesitan un despertador o una alarma que lo programan para tales horas, se despiertan a tales horas, y si eso se vuelve un hábito, pues a lo mejor ya no necesitas el despertador. Simplemente a la hora que está programada tu cerebro, ahí pues despiertas, ya estás consciente, o como decían en mis tías, cuando uno recuerda. ¿Sabes? Se me hacía muy extraño cuando te decían, cuando ya recordó el niño, o sea, quería decir, ya despertó el niño. Qué raro, ¿no? Bueno, pero en fin. Ahora, la motivación o deseo de realizar la acción asociada al hábito quiere decir que encontramos una especie de satisfacción, una especie de recompensa, porque hemos logrado cultivar un buen hábito, cultivar un patrón que nos rige, que nos conduce, y que de alguna manera pues como decía alguien, evita que el cerebro se preocupe, o sea, le quita trabajo al cerebro un buen hábito, lo cual es bueno, pero también vamos a ver los malos hábitos. Ahora, ¿cómo se forman los hábitos? Las personas desarrollan innumerables hábitos a medida que navegan por el mundo, dice, déjame ver cómo se llama esta persona. Bueno, no escribe particularmente una persona, sino un grupo de personas, que la naturaleza instintiva de estos comportamientos, dicen, puede ayudar a las personas a satisfacer sus comportamientos, sus necesidades, de manera más eficiente en su vida cotidiana. Lo cual ese es el principio básico positivo de tener buenos hábitos, porque sin embargo el hecho de que los hábitos se arraiguen profundamente en nuestro cerebro significa que incluso si un hábito en particular crea más problemas de los beneficios que se supone que debería tener, entonces es mucho más difícil de romper. Por ejemplo, comprendiendo cómo se forman los hábitos, el hábito de fumar, el hábito de beber en exceso, el hábito de drogarse, el hábito de comer en exceso. O sea, son hábitos, son cosas que, si bien es cierto, en algún momento dado se crearon, también es cierto que en algún momento dado, como vamos a verlo, se pueden eliminar. Se puede dejar voluntariamente un mal hábito
y cambiarlo por el bueno, por el que sí realmente nos conviene. Lo complicadillo aquí es que nos demos cuenta de que eso que estamos haciendo precisamente como un mal hábito, pues nos daña, ¿sabes? Te puede resultar muy extraño que hay mucha gente que no está consciente de que eso que hace realmente le daña muchísimo, aunque pues ya sabes, el cinismo de decir, pues de algo me tengo que morir y yo sé lo que hago y yo lo puedo dejar cuando yo quiera y etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues queridos amigos, hemos iniciado el programa. Voy a ir rápidamente a la primera pausa del día de hoy. Yo soy Gilberto Marín y estamos iniciando Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Se dice, queridos amigos, que el éxito de una persona no depende solo de su formación académica, sus títulos, su dinero, sus éxitos económicos, sino también, principalmente, depende de sus hábitos. O sea, tú puedes ser una persona muy preparada, incluso tener, no sé, maestrías, doctorados, whatever, pero si tus hábitos son nocivos, no te están dando digamos, el rumbo correcto, porque mira, si por ejemplo, una persona que tenga mucho dinero, que tenga una posición social buena, pero que bebe mucho, o que es muy mentiroso, o que es muy tramposo, o que tiene malas mañas, por decirlo de alguna manera común, pues entonces, ¿de qué te sirve? Como dice callejeramente la gente, ¿de qué te sirve tener tanta preparación y tanto dinero si eres un burro o burra en su momento? Ahora, los hábitos pueden ser dañinos o pueden ser promotores de una buena salud y de un mejor nivel de vida, por supuesto. Entonces, acostumbrarse instintivamente, por ejemplo, a un cigarrillo o a cualquier otra sustancia después de despertarse, después de comer, son los gatillos que la gente encuentra para decir, o sea, hemos estado platicando con personas que, por supuesto, voluntariamente quieren dejar algunos hábitos. Y la primera pregunta, bueno, es un decir, no se oye como un cliché. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es lo que dispara la necesidad de una persona de fumar? Sus sentimientos, sus emociones, el lugar donde se encuentre, las personas de las que se rodean. Son muchos multifactores los que de alguna manera nos inducen, nos dan el gatillazo, digamos así, el disparo de que ese es el momento de tomar un cigarrillo, lo convertimos en un hábito y entonces cualquier cosa o cualquier droga o cualquier situación asociada con señas particulares que nos inducen a hacerlo es un hábito. Incluso comer a cierta hora, levantarse a cierta hora, tener todo preparado para entrar a trabajar a cierta hora, se va convirtiendo en una buena rutina, un buen hábito que, pues imagínate,
levantarte, hacer tu cama, recoger la ropa, dejarlo todo en su lugar, que todo esté en orden. Bueno, pues son buenos hábitos que deben de cultivarse tanto en ella como en él, en el caso de las parejas, los niños, los muchachos, los jóvenes, todo mundo, porque de alguna manera eso nos va ayudando a tener no solamente más organización, vaya, sino más, no sé cómo te decir, más respetable el entorno, porque imagínate si tienes hábitos medio cochinones y una vez yo recuerdo que una persona que nos visitó en casa y entró y admirado dice, me encanta venir aquí porque siempre está limpio, oloroso, se siente una buena vibra y hay un buen ambiente. Entonces fue un halago porque decimos, bueno, si eso se traduce en que las personas que nos lleguen a visitar se sienten cómodas, se sienten en un buen nivel de energía, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que produjo eso? Pues nuestros buenos hábitos de asear, de no dejar las cosas tiradas, de que todo esté limpio, de que colaboremos, oye, quítale trabajo a tu mamá, por favor, no hagas esto, no hagas lo otro. Ahora, ¿por qué los humanos tenemos hábitos? Es una buena pregunta, ¿no? Porque una razón probable de por qué los humanos tenemos hábitos es porque las personas somos criaturas de hábitos, así razonablemente dicho, y es que los hábitos son eficientes cuando nos sirven para desarrollar nuestras cosas de manera eficiente. Por ejemplo, las personas pueden realizar comportamientos útiles sin perder tiempo. Los hábitos nos dan energía porque hacemos las cosas de una manera más eficiente, deliberando, o sea, no perdemos ese tiempo y esa energía en decir qué hago, qué voy a hacer, cuando en realidad muchos de los buenos hábitos que hemos adquirido las personas son muy positivos. Sin embargo, esta tendencia hacia respuestas rápidas y eficientes puede ser contraproducente porque cuando nos secuestran, por ejemplo, los malos hábitos, no sé, drogas, ludopatía, alcohol, comida, sexo, cuando se convierte en algo muy nocivo y entonces ya no son tan saludables y, ¿sabes?, resultan muy difíciles de dejar los malos hábitos. Primero porque es muy probable que no estemos conscientes que tenemos esos malos hábitos. Ahora, ¿qué es lo que causa un hábito, dicho de alguna manera? Bueno, los hábitos se construyen a través del aprendizaje, la repetición. Después de repetir y repetir y repetir lo mismo, pues lo conviertes en algo tuyo. Te conviertes en la persona que es ese hábito en lugar de tener ese hábito, y se cree que una persona desarrolla un hábito sobre el curso de sus objetivos en aproximadamente, no sé, ¿qué te gusta? 18 días. Bueno, estoy eligiendo un número al azar, pero cuando nosotros acudimos, por ejemplo, a la tecnología subliminal, y que indicamos a las personas usuarias que deben escuchar sus audios con mensajes subliminales cuando menos 1 hora diaria durante 60 días mínimo, para que empecemos a transformar ese mal hábito en algo mucho más positivo, digamos así. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar nuestros objetivos? Vamos a suponer que tú eres una persona que quiere comprar un carro. Ok, es un ejemplo muy común. Pero resulta que no tienes disciplina para tu dinero, no ahorras, gastas demasiado, incluso puede ser que gastes más de lo que ganas. Y entonces la pregunta es, ¿cómo vas a comprar un carro si no tienes la disciplina para hacerlo? Bueno, entonces el ejemplo me sirve para decirte, ok, pues entonces empieza por el buen hábito del ahorro, del manejo adecuado de tus finanzas, para que en un momento dado
gracias a tus buenos hábitos y gracias a tu disciplina y a tu determinación, puedas tener y cumplir con el proceso de adquirir un carro, que puede ser a crédito. Bueno, pues tienes que cumplir con los abonos, tienes que cumplir con el banco o con la agencia o con quien sea, porque de otra manera, si no te disciplinas teniendo el buen hábito de cumplir con tus compromisos, pues entonces, chulum, ¿no? Entonces con el tiempo es probable que estas señales desencadenen pensamientos sobre tu comportamiento y tú dices, yo soy una persona muy responsable, porque también, fíjate, la responsabilidad es un hábito. Bueno, vamos a ver muchas cosas que nos pueden ayudar a mejorar nuestra manera de ver los hábitos. Dice Sol Salazar, nos escribe un comentario aquí en el chat en vivo. Dice, buenos días, excelente fin de semana. Muy bien, pues entonces muy contentos de estar con ustedes, de que nos estén acompañando, de que estén haciendo sus comentarios en vivo. Gracias, incluso gracias por compartir esta emisión en vivo de Radioterapia Directo a la Conciencia en este Viernesito Santo. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que estaba pensando durante la pausa que yo no sé sinceramente si sentirse bien uno físicamente y emocionalmente es un hábito. Bueno, si lo vemos así, entonces las personas pueden felizmente desarrollar el buen hábito de no quejarse de todo, no quejarse por todo, mantener una actitud lo más positivamente posible ante la vida, ante las circunstancias, y mantener ese entusiasmo que, ¿sabes?, depende de nosotros. El hecho de que una persona se motive o quiera estar motivada es algo que decide, es algo que incluso se induce para lograrlo. O sea, ¿cómo va a estar motivada una persona que siempre está triste por esto, por lo otro, porque y siempre lamentándose de todo lo que le sucede, pero no ve, no quiere ver, tal vez no se le da que pueda ver lo positivo de las cosas? Y entonces, en algún momento dado, cuando convertimos un hábito, que por cierto no hay que confundirlo con rutina, ¿sabes? O con un patrón de conducta, porque el patrón de conducta es algo mucho más inconsciente, es algo mucho más emocional que un hábito. Ahora, si bien una rutina implica un comportamiento repetido, que son buenas las rutinas que hacemos al día a día, la rutina de levantarte en cierto momento, no sé, dependiendo de tus costumbres y tus hábitos, pues prepararte un buen café mientras te das un regaderazo y te pones, y o sea, tienes la rutina de que sabes que a tales horas ya estás en camino a tu trabajo o ya estás en camino a tu negocio, etcétera. Ahora, la rutina no se realiza necesariamente en respuesta a un impulso arraigado. O sea, no hay que tener en cuenta de que no todo el tiempo los hábitos de pues comer a tiempo, comer bien, habituarse a comer sanamente, por ejemplo, que no es justamente una rutina, más bien
Se pueden lavar los platos de forma rutinaria, por poner un ejemplo muy conocido, o ir al gimnasio, o ir a hacer algún mandado sin sentir el impulso de hacerlo por una sensación de que es necesario hacer ciertas cosas o esas cosas, porque de alguna manera, aun cuando una rutina deja de hacerse como está planeado, programado, muchas veces sentimos que no pasa nada, pero no podemos dejar nuestros hábitos. Por ejemplo, hay gente que se aprende de memoria todos los hábitos que ha logrado grabar en su inconsciente, como decir, es que tengo que comer a las 12 porque si no me siento mal, o tengo que desayunar si no me siento mal. O sea, sí, son esos hábitos muy positivos, pero no todo el tiempo los convertimos en una rutina, digamos así. Ahora, los viejos hábitos, los que hemos adquirido no sé dónde, ni no sé cómo, ni sé por qué, pueden ser mucho más difíciles de eliminar que los recientemente adquiridos, que por cierto, déjame decirte que en mi experiencia con personas, me doy cuenta de que contra lo primero que vamos a tener que batallar, por decirlo con un término muy coloquial, pues es contra sus hábitos malos, bien arraigados, muy antiguos, desde hace mucho tiempo, y que no son saludables. No sé, te he mencionado muchos como mal dormir, mal comer, mal presentarse, mal administrarse, mal cuidarse, fumar en exceso o fumar o beber en exceso, porque pues yo digo que no es tan malo beber cuando uno sabe cómo hacerlo. Bueno, esa es mi opinión. Pero a través de la repetición es muy posible formar y mantener nuevos hábitos que nos induzcan a ir borrando y desapareciendo los viejos y nocivos hábitos que ya lo hemos restablecido, pues son muy perjudiciales, son nocivos, nos afectan en muchos sentidos, incluso no solamente en nuestra salud, sino en nuestra economía, en las relaciones que mantenemos con la gente, la pareja, la familia. Incluso los hábitos a largo plazo son perjudiciales a la salud y el bienestar. Uno puede romperlos con determinación y un enfoque inteligente. Te voy a poner 2 ejemplos. Yo recuerdo haber tenido un gran amigo, un médico, que me comentó, yo le creí, por supuesto, porque me constaba ciertas actitudes, ciertas disciplinas, que un día él, estando de viaje de negocios en la Ciudad de México, y fumaba muchísimo, así como no tienes 3 cajetillas diarias, óyeme de Dios. Entonces un día se levanta temprano, se prepara un café, enciende su primer cigarrillo, abre la ventana que da hacia la calle en la Ciudad de México y dice, ¿sabes qué? Este fue mi último cigarrillo. Lo apagó. Y desde entonces no volvió a fumar jamás. Y el otro ejemplo es mucho más personal. Pues no te diría que yo tenía muy arraigado el vicio de fumar, pero sí me echaba mis cigarritos de vez en cuando, 2, 3 diarios, pero durante muchísimo tiempo. Un mal día tuve un problema cardíaco y entonces yo dije, no more cigars, no more cigarettes. Y se acabó. Y así, con determinación, con un enfoque que podemos llamar inteligente, porque pues de qué me sirve estar fúmele y fúmele si ya tengo el primer indicio de que fumar me causa problemas de toda índole. Bueno, entonces yo creo que para construir mejores hábitos, por ejemplo, no a diferencia de otras personas con que he platicado, no me costó ningún trabajo dejar de fumar. La verdad, lo digo sinceramente, simplemente dije ya y ya. Ya tengo 5 años sin echar humito de tabaco.
¿Cómo se construyen los buenos hábitos? Es una buena pregunta, porque hay que empezar por considerar el contexto, cómo se dio ese hábito. O sea, si yo me pusiera a pensar, ¿cómo fue que yo fumé por primera vez en mi vida? Bueno, pues mal recuerdo que un día a los 14, 15 años, no estoy muy seguro, estaba yo con unos amigos, algunos de ellos ya veinteañeros, un poquito más grandes que uno, fumando, y entonces me dijeron, órale, llégale. Y yo decía, no, imagínate que mi padre se llegue a enterar que yo fumo. Y entonces, chulum, le di el primer toquecito y ya te imaginas. Esa fue la primera vez en mi vida que yo probé un cigarro. Después pasaron muchos años para que se volviera un hábito o una adicción, depende de cómo lo veamos. Y así fue durante muchísimos años hasta que decidí romper. Ahora, construir el hábito contrario. O sea, si tú bebes, si tú comes demasiado, si no tienes disciplina para ir al gimnasio, bajar de peso, quemar grasa, etcétera, etcétera, pues entonces hay que considerar el contexto en el que te encuentras y qué es lo que está disparando ese hábito. Y vamos a verlo después de una breve pausa, si me permites. Nos escribe Sol Salazar, bueno, ya lo leímos, ya leímos los comentarios de nuestro querido público aquí en vivo. Déjame ver qué más tenemos por aquí. Bien, señoras y señores, voy a una pausa y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo se puede construir un buen hábito? ¿Realmente podemos hacerlo? ¿Realmente es algo sencillo? Bueno, desarrollar hábitos saludables, ya hemos visto cuáles son saludables y cuáles no, por supuesto, pero desarrollar estos hábitos digamos, saludables, donde me quedé. Bueno, puede implicar, de alguna manera, ponerse en situaciones en las que lo más probable es que tengamos que cambiar de comportamiento, tengamos que cambiar de algún tipo de pensamiento que nos induce a creer que esto que hacemos es bueno o nos da placer, nos produce satisfacción. Incluso podríamos decir que hay personas cuyos hábitos malos les hacen sentir bien, les hacen sentir orgullosos de sí mismos porque pueden llegar a creer que son superhombres, superchicas, supermujeres, que son capaces de lograr lo que otros no, aún a costa de su propia salud. Ahora, yo creo que cuando planeamos repetir el comportamiento para construir un buen hábito y otorgar una pequeña recompensa al comportamiento que nos hace sentir bien, o sea, ¿cuáles son esas recompensas? Bueno, hay muchas. Por ejemplo, ver la tele, leer un libro, oír música, hacer ejercicio, no sé, lo que para ti resulte compensatorio, porque incluso hay gente que puede decir, oye, pues ya bajé 10 kilos y me lo voy a festejar porque me lo merezco,
Y claro, festejar que has bajado 10 kilos no implica que te vayas a los tacos, ¿no? De alguna manera. Ahora, si bien es cierto, se requiere de motivación intrínseca. O sea, la motivación que surge de nosotros, que sabemos cómo manejar inteligentemente la motivación, inducirnos, por decirlo así, obligarnos, es una palabra bien aplicada, para que en lugar de hacer aquello que es nocivo, nos propongamos y determinemos que vamos a hacer esto que es positivo. O sea, cambiar lo malo por lo bueno es como aquel ejercicio que yo leí hace muchos años del quita-pon. O sea, quita este hábito malo y pon en su lugar el buen hábito, digamos así. Entonces, en esta última instancia, es invaluable lo que vamos a llegar a sentir. Claro, para los escépticos tendríamos que decir que no es como enchilame otra, o sea, no es rápido, no es de la noche a la mañana, porque te repito lo que decía hace un momento, de acuerdo a la lógica de los mensajes subliminales, un hábito llega a implantarse de una manera segura e irreversible después de 60 días o 60 horas de repetirlo. Entonces, si tú escuchas un audio cuyos mensajes, entre otros, dice, por ejemplo, yo me quiero, entonces imaginemos que lo que has estado haciendo durante mucho tiempo no indica precisamente que tú eres una persona que se aprecia, que se quiere, que se ama, que se cuida. Al contrario, has estado actuando de una manera nociva para ti, nociva para los demás, entonces empiezas a escuchar yo me quiero, 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 y a fuerza de repetirlo, entonces lo conviertes en algo automáticamente habitado o habituado más bien, porque se ha convertido en uno de tus mejores y nuevos hábitos, y entonces empiezas a comportarte y a compartir ese comportamiento, ese conocimiento, porque ya empiezas a comunicarte con los demás como la persona que ahora eres. ¿Qué persona eres ahora? Pues una persona que se quiere, y cuando uno siente que se quiere, cuando uno siente amor propio, entonces se comporta de una manera muy especial, muy diferente, muy bonita. A lo mejor, y te pongo un ejemplo que es medio raro, pero muy común en nuestro medio. Si tú, por ejemplo, vas, no sé, por la calle, en alguna avenida, algún bulevar, y vas manejando tu carro, y de repente quieres cambiar de carril y la persona que está a un lado y que tú le estás marcando las direccionales y estás haciendo señales de que te vas a cambiar de carril y no te lo permite y acelera y todo esto, y tú dices, pero ¿cómo? O sea, ¿qué tipo de persona? Bueno, a lo mejor tenemos que juzgar a las personas por sus hábitos. El mal hábito de no sentirse bien como persona puede desarrollar ciertas actitudes muy nocivas, como por ejemplo antisocial. Una persona antisocial como esta, que no te permite, aún haciendo todos los señalamientos correctos y respetuosos de que te vas a cambiar de carril. En cambio, pensemos en una persona que tiene el buen hábito de estimarse, respetarse a sí misma y, por supuesto, por ende, estimar y respetar al prójimo. Vamos a ponerlo en ese orden. Entonces, repitamos la escena. Tú vas, te quieres cambiar de carril y enseguida de ti está un conductor que se aprecia, que se respeta, que respeta al prójimo, y tú le marcas la señal de que te vas a ir al siguiente carril y se detiene un poquito, te permite que entres al carril, y entonces ahí te das cuenta de que, como a mí me pasó una vez, hace muchos años, yo fui a la Ciudad de México, manejo, y en aquellos años me pareció a mí que la gente de conductora de vehículos en México era muy respetuosa. Te permitían entrar, cambiar de carril,
no se enojaban cuando hacías alguna barrabasada, porque pues a todos nos queda muy claro que manejar en la Ciudad de México está medio complicadillo, ¿no? Ahora, si entonces empezamos a disfrutar el nuevo comportamiento, el nuevo hábito, esperando que en primer lugar se note que hemos cambiado, ya no hacemos esto, ya no hacemos lo otro, bueno, es ahí donde entra la pregunta, ok, ¿cuánto se tarda un hábito en hacerse notable, en hacerse notorio, en hacer que nos demos cuenta? Bueno, el proceso de crear nuevos hábitos en base a la tecnología subliminal, por ejemplo, es muy seguro, un poco lento para el gusto de muchas personas, pero muy eficiente, y además una vez que lo hemos logrado, es irreversible, y te voy a explicar cómo. Bien, esto quiere decir que nos ha escrito Daniel Gurrola Reinaga, dice: los hábitos tienen que ver con las creencias. Muy feliz de escucharle, dice el mismo Daniel. Bueno, no podríamos en este momento ampliamente definir si los hábitos son creencias. Más bien yo diría que son procesos. O sea, si tú crees, por ejemplo, o si una persona cuya creencia principal es que es capaz de aprender cosas nuevas, su creencia principal es que vive en un mundo cambiante, dinámico, en donde ya lo que creíamos hace 20 años, pues ya es el momento de cambiarlo. Bueno, pues entonces quiere decir que en base a mis creencias, yo voy a poder cambiar los hábitos, y si yo creo que puedo, si yo creo que soy merecedor de cambiar de hábitos, pues lo voy a hacer. Pero si las creencias más comunes es que tú creciste con la creencia de que no eres una persona confiable, no eres una persona eficiente, eres un cero a la izquierda, nadie te toma en cuenta, si tú sientes y crees que nadie te quiere, es muy probable que tus hábitos sean muy nocivos. Bueno, habría que verlo. Señoras y señores, es el momento de ir a una breve pausa y regresar con más radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Por el otro lado, queridos amigos, según el doctor psicólogo William Hasseltine, nos dice que los hábitos se forman mediante recompensas y repetición, no solamente mediante la fuerza de voluntad. Lo cual me hace creer, me hace pensar, me hace razonar que los hábitos no son algo que nosotros decidimos hacer. Pero me queda claro también que si queremos romper con ese mal hábito, es algo que tenemos que decidir voluntariamente, que vamos a cambiarlo, que vamos a dejarlo, y que se resiste, que nos parece muy difícil de dejar. ¿Cómo es posible? Yo no me imagino dejando de hacer esto, dejando de hacer lo otro, como si fuera nuestro elemento fisiológico, psicológico necesario para poder vivir. O sea, si consideramos, por ejemplo, que el hábito de fumar o el hábito de beber en exceso es algo que nosotros aprendimos, adquirimos, porque pues no nacimos borrachos ni nacimos fumando, simplemente lo aprendimos. Y cuando hemos aprendido algo, la lógica nos dice que podemos desaprenderlo. El problema es que
entre más arraigado está ese hábito, es más difícil desaprenderlo. Sin embargo, déjame verlo así. Cuando tenemos conciencia de que la repetición automatiza las acciones, o sea, hacemos esto una y otra vez, bla, 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 y entonces se convierte en algo automático. Y como dice el psicólogo Hasseltine, el asunto es que esta acción repetitiva nos libera de la capacidad de tomar decisiones, lo cual para muchos es muy cómodo, claro, pero también nos ahorra tiempo, nos ahorra esfuerzo, energía, incluso nos vuelve más eficientes en el trabajo, en donde sea, porque pues lo hacemos bien, el buen hábito de ser puntuales, el buen hábito de respetar nuestro espacio de trabajo, en fin, los buenos hábitos, pues por decirlo de alguna manera, y en este caso, desde la más bien desde la perspectiva neurobiológica, neurocientífica, digamos así, la dopamina motiva la formación de hábitos y refuerza las conductas repetidas porque nos da placer. Y entonces, curiosamente, los placeres vienen tanto de lo bueno como de lo malo. Depende de quién lo diga, porque casi la mitad de nuestras acciones diarias son hábitos moldeados por la rutina. La rutina tiene mucho que ver con nuestra forma de conducirnos y es muy probable, como lo escribe Daniel, que sea parte de nuestras creencias de que nosotros creemos que somos muy eficientes y entonces lo demostramos con buenos hábitos. Puede ser. Ahora, es fácil pensar que en los hábitos pensamos en ellos como comportamientos que podemos elegir, podemos iniciar y detener en cualquier momento, pero también queremos creer que tenemos el control de todas nuestras acciones y preferencias, y en realidad los hábitos son patrones profundamente arraigados, muchos de ellos creados inconscientemente, digamos por necesidad, estuvimos en algún peligro. O sea, me imagino una persona en cautiverio que no tiene muchas comodidades, posiblemente esté en una celda muy reducida, con muchas limitaciones, qué sé yo, y que va a estar allí durante mucho tiempo, pues entonces va creando nuevos hábitos, sobre todo, me imagino, el buen hábito de no pensar en lo que está allá afuera, porque le va a causar mucha ansiedad, malo, o sea, se acostumbra uno a lo que tiene, al espacio, en fin, hay miles de historias que explican cómo los hábitos se producen dependiendo del contexto, dependiendo de las preferencias de uno, y porque como son patrones de conducta profundamente arraigados, moldeados tanto por nuestro entorno como por la manera en que nuestro cerebro aprende con el tiempo, cómo vemos y distinguimos las cosas, cómo las percibimos. O sea, una persona que percibe, tiene la percepción, tiene la creencia, tiene la sensación de que nadie lo quiere, pues va a desarrollar profundamente ciertos hábitos, como por ejemplo el aislamiento social, la fobia social, la introversión, la timidez, el miedo, la agorafobia, o sea, el miedo y el pánico a estar en lugares abiertos. O sea, como ves, dependiendo de lo que uno cree de sí mismo, puede desarrollar ciertos hábitos o no. Ahí sí estamos de acuerdo con nuestro público de decir, ¿se debe a las creencias? Bueno, hemos puesto un ejemplo que pretendo que sea muy claro, de que si tú crees, o tú sientes, o tú percibes que nadie te quiere, vas a desarrollar ciertos hábitos que se conforman con aislamiento social, etcétera, etcétera. Ahora, el proceso de aprender nuevos hábitos, por supuesto que es lento,
pero tiene que ser muy seguro si estamos conscientes de que la disciplina, la determinación, el proponernos lograr tal fin y que nos ayuda a no a extrañar lo que vamos a dejar, ni ansiarlo, sino más bien fijarnos en lo que vamos a lograr con ese nuevo hábito. Y muy a menudo no nos damos cuenta de qué tan lentos son los nuevos hábitos, qué tan lento es el proceso de aprendizaje, porque cuando, por ejemplo, cuando uno aprende a manejar, está muy consciente de cada acción, con mucha precaución, con mucho cuidado, y le pones mucha atención a lo que estás haciendo. Mirar los espejos, prestar atención, marcar las direccionales cuando tienes que hacerlo, controlar la velocidad, las acciones, etcétera, etcétera. Pero con el tiempo, a medida que tu cerebro va fortaleciendo estas vías neuronales en donde todo se va volviendo más automático, entonces conducir un automóvil o cualquier otra maquinaria comienza a sentirse automático, como que ya lo conocemos, es más, lo podemos, ¿cómo se dice?, dominar más eficientemente. Por eso es que hay gente que maneja muy bien, porque ya tiene dominio sobre su hábito de conducir, y hay gente que nunca aprende a manejar y siempre la está regando, ¿no? Bueno, con el tiempo el cerebro fortalece estas vías neuronales, y entonces una vez que se establece el hábito, el centro de toma de decisiones del cerebro pasa a un segundo plano y ya no lo tienes que pensar, simplemente lo haces en automático. Y hay muchas cosas que hacemos en automático, como por ejemplo, ay, tengo ganas de un traguito. Siempre analizamos cuál es ese sentimiento que te induce a creer que tienes ganas de un traguito. Formar un nuevo hábito puede llevar, te digo, hasta, no sé, 2 meses a lo sumo, y un promedio de 70 a 90 días, más o menos, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido con los subliminales, porque la promesa de una recompensa es mucho mayor motivación que lo que vamos a dejar. O sea, no me pongo a pensar en lo que voy a dejar, sino lo que voy a obtener. Esa es la mejor y mayor motivación que pueda tener quien desee formar un nuevo hábito. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, nos escribe Sandra Elizabeth y nos dice 500 estrellitas. Muy requete bien, Sandra Elizabeth, me has hecho la mañana. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, yo me permito ir a la última pausa del programa del día de hoy y me voy a poner a contar las estrellitas. No, ya están contadas, 500 estrellas. Bueno, hay que seguir el ejemplo, por supuesto, de esta oyente, Sandra Elizabeth, que nos hace el gran favor de mandarnos estas estrellitas al programa en vivo. Puedes hacerlo tú también. Entre más, mejor. Así que de 500 estrellitas en adelante para poner el buen ejemplo. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, si el éxito de uno como persona, y no estoy hablando de éxito
financiero en extremo, que nos hagamos supermillonarios. No, no, no. El éxito personal también se mide en base a la calidad de nuestras relaciones, a la calidad de nuestra salud, a la calidad de nuestro entorno, de cómo lo manejamos, pero sobre todo, ¿sabes? El éxito de uno depende de sus hábitos. Revisa tus hábitos. ¿Cuáles son esos buenos hábitos que tú conservas, que tú has adquirido? Pero también en un gesto de honestidad valiente, como dicen muchos, simplemente te pongas a reflexionar acerca de cuáles son tus malos hábitos. Es muy probable que no sepas cómo adquiriste esos malos hábitos, pero sí es muy probable que tengas conciencia de lo mucho que te están provocando y que de alguna manera pues no te están permitiendo avanzar o ser una persona realmente exitosa, ¿no? Visto en el más amplio sentido de la palabra exitoso. Ahora, ¿por qué es tan difícil cambiar los malos hábitos? Bueno, digamos en respuesta que los hábitos son el comportamiento de una persona que se ejecuta en piloto automático. O sea, es muy difícil dejar de hacer algo que tenemos muy arraigada, esa conducta, ese hábito, porque pues ya lo hacemos en automático. Incluso me ha tocado platicar con personas que no están conscientes de que tienen un mal hábito, que lo hacen porque así son. No, 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 no. Imagínate, a lo mejor ese es algo que debemos desechar. Tú no eres como tú crees que eres, ¿sí? Y siguiendo en esta línea de pensamiento, entonces si tú no eres quien crees que eres, entonces ¿quién eres? El asunto es descubrir que lo que has estado haciendo, por ejemplo, tú te autocalificas como una persona enojona y tú dices, soy muy enojón, soy de carácter fuerte, soy muy miedoso, soy muy mentiroso, soy muy sincero. O sea, eso es lo que tú crees de ti. Por supuesto, son creencias muy válidas y son creencias que te hacen parecer como la persona que tú crees que eres. Pero en realidad, ¿sabes? En ese sentido creo que nadie es enojón. Simplemente como todas las personas pues se enojan, nos enojamos por alguna circunstancia de vez en cuando, pero si hacemos el enojo y la ira y el reproche y el resentimiento un hábito, entonces pues ya no está muy bien que digamos. Y entonces es muy probable que la dificultad para dejar un mal hábito o cambiarlo es que tu cerebro no está analizando correctamente, no está acostumbrado, digamos, a analizar por qué se lleva a cabo tal cosa, por qué lo haces. Claro, he tenido la oportunidad de platicar con jóvenes, adolescentes, con personas adultas, con personas mayores, y en el sentido de tratar de averiguar por qué hacen eso que hacen y que evidentemente no les deja ningún buen dividendo, por así decirlo, no se dan cuenta de que es su cerebro y la forma en que se han acostumbrado a hacer repetitivamente lo que hacen, porque, dicho de una manera muy básica, el cerebro ya no se encarga de analizar si está bien o está mal, simplemente lo hace. Entonces, los malos hábitos también están muy arraigados en la mente consciente e inconsciente debido a los sentimientos gratificantes que traen o solían traer al principio cuando hacíamos cosas que ahora es el momento de cambiarlas. Incluso en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares, en las relaciones de trabajo, en las relaciones amistosas, siempre es bueno cuando ya las cosas empiezan a funcionar medio mal y se vuelven incómodas, entonces eso es la señal de que es el momento de sentarse con calma y analizar y revisar
cuáles son esos comportamientos que ahora tenemos que cambiar y que posiblemente antes hayan sido muy placenteros, muy positivos, pero si nos quedamos o nos casamos, como se dice coloquialmente, con la misma idea de siempre, entonces tendremos que recordarte que precisamente de eso trata el universo, que es constantemente dinámico y que siempre tenemos que estar cambiando para que las cosas funcionen, y que de alguna manera cuando formamos ese hábito estaban teniendo unas condiciones que posiblemente ahora ya no existan esas condiciones. No sé, ponle el ejemplo que tú digas y mandes, porque si tus hábitos se formaron cuando tú eras muy joven y ahora ya eres una persona adulta y tienes sus propias responsabilidades, posiblemente su propia familia, sus propios intereses económicos, su propia profesión, entonces pregúntate si realmente vale la pena mantener los mismos hábitos que aprendiste cuando eras un jovenazo o una jovenaza, pues. Entonces, ¿cómo se puede detener finalmente un hábito? Bueno, yo creo que hay que considerar conscientemente por qué existe ese mal hábito, qué hemos obtenido con ese mal hábito y cómo nos vamos a ver cuando habremos dejado ese mal hábito. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, yo estoy aquí a punto de entrar a la parte donde estamos en vivo y agradecer infinitamente a las personas que nos han dejado su like. Vamos a agradecerle a Margarita Hernández, Daniel Gurrola Reinaga, Marcia Lozano, So Siciliana, Enrique Orozco Espinosa, Araceli Ábalos, Eva Urquijo Vélez, Sol Salazar, Carlos Zavala, Patricia Reyes, Ceci Sánchez, Verónica Casillas, Maida Armenta, Sandra Zacarías, José Luis Fierro y Hugo Alberto Vanegas, Mosqueda. Bien, pues ¿qué nos queda? Agradecer infinitamente a las personas que tan amablemente nos han acompañado. A Sandra Elizabeth, una vez más, gracias por tus 500 estrellitas, Sandra. Y nos vamos a ver aquí el próximo lunes, Dios mediante. Yo espero que tengan un excelente fin de semana. Cuídense del humo, todavía queda por ahí algunos rezagos. Hoy no va a haber clases en ningún nivel, tengo entendido, en Mexicali. Y esto habla bien de Protección Civil, que protege a todos los ciudadanos. Bien, pues no habiendo más asuntos que tratar, yo soy Gilberto Marín y les pido por favor que sean felices, pero sean inmensamente felices. Gracias por todo y nos vemos el próximo lunes. Entre cada uno de tus pensamientos hay un pequeño espacio de silencio. Es ahí donde encontrarás tu verdadero ser. Puedes transformarte. Es testigo silencioso que te acompaña. Es espíritu creador. Es el alma. Entre cada uno de tus pensamientos siempre hay un pequeño espacio de silencio. Ahí conectarás con la fuente que mueve todo el universo. Ahí trascenderás las limitaciones y tus miedos.